Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo, gracias por cuidarlo y sostenerlo hoy y siempre. Ahora que vas a poner tu palabra, pedimos que tu bendición esté con él y que esta palabra que tú le has dado sea palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a todos. El día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje La obediencia de Moisés y la fidelidad de las promesas de Dios. La obediencia de Moisés y la fidelidad de las promesas de Dios. Después del encuentro personal con Dios, allá en Horeb, hermanos, cuando Moisés vio aquella zarza ardiente, hermanos, Moisés regresó a Madián para preparar su regreso a Egipto, en obediencia al mandato del Señor. Y por su parte, Jehová empezó a cumplir una a una las promesas que había hecho a su siervo, mostrando su gran fidelidad. Dios tiene muchas promesas para ti, para mí también, hermano. Y cuando tú empiezas a obedecer, cuando tú empiezas a hacer las cosas como Él dice, sus bendiciones, sus promesas, se empiezan a hacer una realidad también en tu vida, mi hermano. Tenemos, hermanos, consignada la despedida de Moisés y de Jetro, su suegro, también llamado Reuel o Jetro, su suegro. Habían pasado 40 largos años desde que Moisés llegó a Madián, por lo que para entonces, habiéndose casado con su hija Séfora y habiendo apacentado por tanto tiempo sus rebaños, Jetro veía a Moisés como un verdadero hijo. Hermanos, tanto tiempo, fíjense, 40 años cuidando, hermanos, los rebaños de Jetro, casado con su hija, ya le había dado nietos también, pues ya Jetro lo veía como un verdadero hijo, más que como un yerno, lo veía como su propio hijo. Y cuando él regresa de allá de Horeb, pues va a despedirse de Jetro, mis hermanos. Y llegó con él, con su esposa, con sus dos hijitos que Dios les había dado, mis hermanos, para despedirse de él. Allí en Éxodo 4:18 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Las palabras de Jetro, mis hermanos, ve en paz, muestran la gran confianza que Moisés se había ganado con su recto proceder, ya que su partida no solo significaba para Jetro el dejar de convivir con su yerno, sino también significaba el dejar de ver y convivir con su hija Séfora y con sus nietos Gersón y Eliezer, hermanos. Los dos niños que habían tenido Moisés y Séfora, mis hermanos. Así que Jetro, al decirle ve en paz, pues está implicando, hermanos, que le tiene toda la confianza a Moisés, que se va a llevar a su hija, se va a llevar a sus nietos, se va a ir a un país lejano, hermanos, va a atravesar todo un desierto, y él le tiene toda la confianza a Moisés, le dice, vete en paz. Era para que le hubiera dicho, no, ¿cómo te vas a ir? ¿Quién va a cuidar las ovejas? ¿Cómo vas a exponer a mi hija al peligro, a mis nietos? Algo así. Pero no, hermanos, al decirle, ve en paz, le está mostrando su gran, hermanos, confianza
que él se había ganado, hermanos, con su proceder. Mis hermanos, sin duda, las palabras de Jetro también muestran la confianza que tenía en Dios y en sus propósitos eternos. Pues seguramente Moisés también le había contado la experiencia maravillosa de la zarza ardiente que había tenido en el monte Horeb. O sea, ya le había contado cómo Dios lo había llamado desde la zarza, cómo le había dicho que tenía que regresar a Egipto para librar a su pueblo de la esclavitud, hermanos. Y Jetro pues tenía también la confianza en que Dios iba a cumplir esos propósitos con su yerno, mis hermanos. Qué hermoso cuando podemos confiar en la palabra de Dios, cuando podemos confiar en nuestros hermanos, porque sabemos, hermanos, que lo que van a hacer está dirigido por nuestro Dios, por nuestro Señor. Nosotros debemos tenernos esa confianza unos a otros cuando sabemos que estamos sirviendo verdaderamente al Señor. Ahora, hubo nuevas instrucciones de Dios a Moisés, hermanos. Ya le había dado instrucciones en el monte Horeb, pero ahora añadió otras instrucciones. Le explicó por qué había esperado tanto tiempo para llamarlo y enviarlo a libertar a su pueblo. Imagínense, tenía ya 40 años que había regresado de Egipto. Eran muchos años, hermanos. ¿Por qué Dios no lo llamó a los 5 años, a los 3 años, a los 10 años? ¿Por qué se esperó 40 años, hermanos, para entonces llamarlo? Ya Moisés era un hombre de 80 años. 80 años ya tenía cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente. Entonces Dios le explica por qué lo llamó hasta entonces, hermanos. Fíjense, ahí en Éxodo 4:19 dice: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban su muerte. El Señor estuvo esperando a que todos sus enemigos, hermanos, murieran. Todos aquellos que querían acabar con su vida, que murieran, para entonces que Él tuviera, hermanos, la vía libre y que pudiera ir sin ningún peligro de que lo quisieran matar allá en Egipto. Moisés, mis hermanos, no dudó en ningún momento en cumplir la voluntad de Dios y obedeció inmediatamente, saliendo para Egipto con su mujer, sus hijos y la vara de Dios, mis amados hermanos. Dice el versículo 20 de Éxodo 4: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Así que inmediatamente, hermanos, cumplió con la voluntad del Señor. La acción firme y decidida de Moisés constituye un maravilloso ejemplo para nosotros, los cristianos contemporáneos, pues muchas veces entendemos perfectamente lo que Dios desea que hagamos, pero dudamos en hacerlo por temor o por falta de fe. Recordemos que si obedecemos, Dios prosperará todo lo que hagamos, hermanos. Dios nunca nos va a mandar a hacer cosas sencillitas, hermanos. Él nos manda a hacer cosas grandes, hermanos. Empresas maravillosas que están mucho más allá, mucho más altas que nuestra inteligencia, que nuestras fuerzas, que nuestra destreza. Hermanos, son mucho más grandes, mucho más gigantescas, pero Él nos promete su presencia. Él nos promete no mandarnos solos, sino ir hombro con nosotros, hermanos.
para que tengamos la victoria. Dios indicó a Moisés lo que tenía que hacer ante el faraón y lo que tenía que decirle. Fíjense, ahí en Éxodo 4, 21 al 23 dice: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya no ustedes, hermanos. Le dice Dios: toma todas esas cosas, esas maravillas que te di. Y se refiere, hermanos, a aquella vara que al tirarla al suelo se hizo serpiente, ¿se acuerdan? Y que luego la agarró por la cola y se volvió otra vez vara en su mano. Y después que metió su mano en su costado y la sacó leprosa completamente, la volvió a meter y la sacó otra vez completamente sana, que eran las señales que Dios le había dado. Y después tomó agua, la echó al suelo, y al caer al suelo se hizo sangre en el suelo. Entonces dice: esta, si no te creen en la primera señal, les mostrará la segunda, si no la tercera. Y así, hermanos, dice, le vas a mostrar todo eso al faraón y le vas a decir que Israel es mi hijo, que los tiene que dejar ir, porque de otra manera yo voy a matar a su hijo, a su primogénito. Es interesante que desde la primera entrevista con Faraón se le anunciaría que Dios iba a matar a su hijo primogénito, lo que significa que Faraón siempre lo supo y tuvo muchísimas oportunidades para evitarlo, porque fue lo último que sucedió, hermanos. La muerte de su primogénito, de Faraón y de todos los primogénitos de Egipto, fue lo último que sucedió. Así que Faraón pudo haber evitado la muerte de su hijo, mis hermanos. Tuvo muchísimas oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero llega el momento, hermanos, en que su justicia se manifiesta. La Biblia nos advierte con claridad desde hace 2000 años de todo lo que sucederá a los incrédulos, porque Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tristemente, la mayoría de los hombres y mujeres, como Faraón, no quieren creer, hermano. Dice la Biblia que algunos tienen la venida del Señor por tardanza. ¿Cuánto se está tardando la promesa de que Jesús va a regresar al mundo? Pero dice: no es que retarde su promesa o retarde el cumplimiento de su promesa. Es que Él no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor no viene, hermanos. Pero, hermanos, tristemente, un día va a venir y va a pasar como en el tiempo de Noé. Hermanos, que tuvieron 120 años de oportunidad, hermanos, cuando les estuvo predicando Noé, el pregonero de justicia. Pero no quisieron. Dice la Biblia que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y eso es lo mismo que va a pasar el día de hoy. Qué triste, mis hermanos. ¿Acaso tú eres una de esas personas que no quiere creer? Yo sé que no, hermano. Yo sé que tú crees en el Señor. Por eso vienes a la iglesia. Por eso le buscas al Señor. Porque tú crees en Él. Pero ¿cuántos hay que nos rodean y que se mantienen en incredulidad, mis amados hermanos? Ahora, mis hermanos, dice la Biblia
que entonces Dios intentó matar a Moisés, hermano. Cuando ya iba de regreso a Egipto con sus 2 hijos y con su esposa, llegaron a un lugar, a una posada, se quedaron ahí a descansar y Dios quiso matar a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a matar a Moisés? Mis hermanos, la razón fue que Moisés no había circuncidado a su hijo. Moisés no había circuncidado a su hijo. Eso está en Éxodo 4, del 24 al 26. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. La Biblia menciona solo uno de los hijos de Moisés. Dice que no había circuncidado a su hijo. O sea, posiblemente se refiera a Eliezer, hermanos. A Eliezer, que era el más pequeñito, a quien su madre circuncidó. Agarró un pedernal, era afilado, y le cortó el prepucio a su hijito y se lo echó allá a Moisés, hermanos. Pero siendo que Dios perdonó a Moisés el hecho de haber olvidado circuncidar solo a uno de sus hijos conforme al pacto abrámico, es muy posible que Gersón sí haya sido circuncidado oportuna y fielmente. Acuérdense que eran 2 los niñitos, ¿verdad? Entonces el grandecito posiblemente sí lo había circuncidado bien, conforme al pacto abrámico. Así había dicho Dios, que al 8º día el niño tendría que ser circuncidado. Pero al chiquito pues se le olvidó circuncidarlo, hermano. Y ya iba de regreso a Egipto cuando Dios le sale al encuentro y quiso matarlo, mis hermanos. Esto nos habla, hermanos, de la seriedad de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son muy serias, hermanos. Nosotros tenemos que velar, hermanos, por traer a nuestros hijos a la iglesia, presentarlos al Señor, educarlos cristianamente, mis hermanos. Porque esa, como padres cristianos, esa es, hermanos, nuestra tarea a realizar. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que les enseñemos, que los eduquemos, que ellos puedan crecer en el camino de Dios, ¿verdad? Por eso, Cristian, te felicito por tu hijita, que siempre la estás trayendo a la iglesia, porque ella va a crecer conociendo del Señor, ¿verdad? Y ella va a llegar a ser una gran sierva del Señor, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Dios quiso matarlo por no haber circuncidado a su hijo nos habla de esa seriedad de las cosas de Dios. Entonces, hermanos, se dio el reencuentro de Moisés y Aarón y el cumplimiento de las promesas de Dios. Su reencuentro fue propiciado por nuestro Dios, hermanos. En Éxodo 4, del 27 al 28 dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. El reencuentro, hermanos, de Moisés y Aarón fue para bendecir al pueblo de Dios, pues el Señor cumplió todas las promesas que Dios había hecho a Moisés respecto a su encuentro con su hermano y con el pueblo de Israel. Allí en el versículo 29 al 31 dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos
de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Imagínense 400 años de esclavitud, hermanos. Estaban hartos de tanto abuso, hermanos, de tanto sufrimiento, hermanos, de tanta esclavitud. Estaban, hermanos, pues casi ya pereciendo el pueblo de Israel. Y cuando viene Moisés y les enseña todas las señales y les dice que Dios lo ha mandado, ¿se acuerdan que también le dijo Dios? Dice, si me preguntan cómo se llama, diles, yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros. Todo eso se los dijo él y Aarón, hermanos, y el pueblo, hermanos, que había estado en aflicción, dice que se inclinaron y adoraron a Dios, hermanos, para darle las gracias. ¿Por qué? Porque Dios se había acordado, hermanos, de su sufrimiento, de su dolor, y ya veían, hermanos, venir la libertad, la liberación de todos los problemas que los agobiaban. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cual Moisés, vino también para traernos, hermanos, la libertad, la vida eterna, la libertad de la esclavitud del pecado, hermanos, la libertad, hermanos, de la muerte eterna, hermanos. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que como Moisés fue libertador de Israel, Jesús es el libertador tuyo y mío también. Los israelitas, al enterarse que Jehová se había acordado de su aflicción, se inclinaron y adoraron al Señor con gran gozo, pues sabían al ver las señales hechas por Aarón y Moisés, que muy pronto ese gran poder de Dios obraría en su favor, y sus años de esclavitud terminarían, y se abriría el camino hacia la libertad. Así nosotros, cuando vemos el cumplimiento de las señales que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que sucederían, anunciando su segunda venida, debiéramos inclinarnos y adorar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que el día de nuestra redención se acerca. Mis hermanos, cuántas cosas malas pasan en el mundo. El día de ayer fue baleado el señor Trump en un meeting que estaba teniendo de su campaña electoral. Y qué triste, hermanos, que existe el día de hoy ese tipo de actividad, hermanos, de ir y balear a un candidato, a un personaje. Hermanos, qué triste. Y qué triste ver todo lo demás que está pasando, hermanos, los tsunamis, los terremotos, las guerras, los rumores de guerras, las pestes, hermanos, el enfriamiento del amor de muchos cristianos, el odio contra los hijos de Dios, hermanos, en el mundo, y tantas cosas, pero todo eso fue anunciado por el Señor, así como a Moisés le dio esas señales. Jesús dio estas señales para que supiéramos que nuestra redención está cerca, hermanos. Él dijo, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. De la higuera aprended la parábola. Cuando veáis o cuando veis que la higuera empieza a dar sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas la venida del Señor.
Entonces, hermanos, hay que orar mucho por nuestro mundo, por nuestro país y por todos los países que nos rodean, nuestros países hermanos. Hay que orar que el Señor, hermanos, nos conceda el poder alcanzar más y más almas para su reino, porque el tiempo se acaba, hermanos. Y así como Dios vio la aflicción de Israel y mandó a Moisés, Él va a mandar a su Hijo muy pronto para llevarnos a vivir con Él. Que Dios les bendiga, amados hermanos.